Tienes una hora libre por la tarde. Puedes aprovecharla para ponerte al día con una serie, salir a caminar, adelantar trabajo, estudiar algo nuevo o simplemente descansar. Pero no puedes hacer todo a la vez, así que eliges. En ese momento, aunque no lo sepas, estás pagando un precio en forma de oportunidad perdida. Ese precio, aunque no aparezca en ningún recibo, tiene un nombre muy claro en economía: coste de oportunidad. Cada vez que eliges algo, dejas otra cosa fuera. Eso pasa siempre, lo notes o no. Y lo que vamos a hacer hoy es entender por qué ese coste invisible es, en realidad, una de las herramientas más poderosas que puedes utilizar para tomar decisiones económicas inteligentes. Imagina que estás en una cafetería con solo 10 euros en el bolsillo. Puedes pedir un desayuno completo o 2 cafés para ti y tu amiga. Si eliges el desayuno, renuncias al gesto de invitar. Si eliges invitar, renuncias al desayuno. La decisión que tomes dependerá de lo que valores más en ese momento, tu hambre o el detalle con tu amiga. No hay una respuesta correcta, pero lo importante es que seas consciente de lo que estás dejando pasar al elegir. Esa conciencia es precisamente lo que diferencia a una persona que toma decisiones económicas al azar de otra que las toma de forma estratégica, porque el coste de oportunidad no te dice lo que debes elegir. Lo que hace es ayudarte a ver con claridad lo que pierdes cuando eliges una cosa en lugar de otra. Y a partir de ahí, puedes decidir mejor. Esto es fundamental en cualquier aspecto de la vida, pero lo es todavía más cuando hablamos de dinero, tiempo, salud, relaciones o desarrollo personal, porque todo lo que hacemos implica una renuncia, aunque a veces no la veamos. Ese concepto no es algo nuevo ni una moda reciente, en realidad tiene raíces profundas en el pensamiento económico clásico. El término coste de oportunidad fue formalizado a finales del siglo XIX, pero la idea ya estaba presente mucho antes. Uno de los primeros en plantearlo de forma clara fue el economista austriaco Friedrich von Wieser, quien lo introdujo en 1876 dentro de la Escuela Austriaca de Economía. Para Wieser, el coste de oportunidad no era simplemente lo que pagamos por algo, sino el valor de la mejor alternativa sacrificada al tomar una decisión. Este enfoque supuso un cambio radical en la forma de analizar las decisiones económicas. Ya no se trataba solo de observar precios, sino de mirar lo que se pierde al elegir una opción sobre otra. Esta idea fue adoptada y desarrollada por muchas corrientes económicas posteriores, y hoy es una piedra angular en la teoría de la elección racional. Este principio es igual de válido para una empresa que decide entre lanzar un nuevo producto o invertir en maquinaria, o para una persona que elige entre trabajar horas extra o pasar tiempo con sus hijos. El coste de oportunidad está presente en todos los niveles, desde macroeconomía hasta las decisiones más personales de tu día a día. Así pues, uno de los errores más comunes que cometemos con el dinero es no tener en cuenta el coste de oportunidad. Gastamos en lo primero que nos parece útil o deseable sin pensar en qué otras cosas estamos dejando de hacer con ese mismo dinero. Piensa en una decisión que hayas tomado en los últimos 7 días. Puede ser algo grande o algo pequeño, una compra, un compromiso, una inversión de tiempo. Escríbela. Y ahora escribe debajo qué otras cosas dejaste de hacer por tomar esa decisión. ¿Eras consciente de esa renuncia en el momento en el que elegiste? ¿Volverías a elegir lo mismo si lo supieras ahora? Si te está gustando el vídeo, suscríbete y sigue aprendiendo conmigo. Esto solo acaba de empezar. Voy a ponerte un ejemplo más emocional. Supón que estás en una relación que te consume mucha energía, pero te cuesta salir de ella. El coste de oportunidad aquí no es solo tu paz mental, es todo lo que podrías estar construyendo si no estuvieras en esa situación. Una nueva red de apoyo, una mejor salud emocional, un nuevo comienzo. Como vemos, el coste de oportunidad se puede aplicar a muchas de nuestras decisiones, no solo a las económicas. Pero hablando de dinero, todos hemos escuchado alguna vez que cada cual lo gasta en lo que uno quiere. Pero la verdad es que muchas veces el dinero se va en lo primero que aparece. Y ahí es donde el coste de oportunidad se vuelve más importante que nunca. Imagina que tienes 300 euros disponibles. Puedes usarlos para renovar tu móvil, para hacer una escapada de fin de semana o para empezar a construir tu fondo de emergencia. La mayoría de personas elegiría lo que más le apetezca en ese momento, pero si aplicas el análisis del coste de oportunidad te haces otra pregunta. ¿Cuál de estas decisiones me da más valor real a largo plazo? Y es muy probable que la respuesta cambie. Y esto no significa que tengas que renunciar a todo lo que disfrutas, significa que cuando eliges algo, seas consciente de lo que estás dejando afuera, porque eso te permite ser coherente. Si eliges gastar en ocio porque lo valoras mucho, perfecto, pero hazlo sabiendo que estás aplazando otras metas.
No hay decisiones buenas o malas, pero sí hay decisiones ciegas y decisiones conscientes. A veces, la mejor forma de detectar el coste de oportunidad es mirar hacia atrás. Pregúntate, ¿en qué gastaste el dinero hace 6 meses? ¿En qué invertí mi tiempo? ¿Qué habría pasado si hubiese elegido otra opción? No para castigarte, sino para entrenar tu capacidad de análisis. Y para que la próxima vez tengas esa voz interior que te diga, ¿estás seguro de que esto es lo que más te conviene ahora mismo? Cuando empiezas a pensar en términos de coste de oportunidad, ocurre algo curioso. Te vuelves más selectivo, pero también más libre, porque ya no estás eligiendo por impulso o por inercia, estás eligiendo con intención. En economía personal, esto marca una diferencia brutal. La mayoría de errores financieros no vienen de una gran catástrofe, sino de miles de pequeñas decisiones que no tuvieron en cuenta su coste oculto. Gente que gana bien y sin embargo no ahorra nada. Personas que trabajan todo el día pero nunca avanzan. Gente que vive estresada no porque les falte algo, sino porque no han reflexionado sobre lo que están sacrificando cada día sin darse cuenta. Y ojo, esto también aplica al no hacer nada. Si no tomas decisiones, también estás pagando un coste de oportunidad. Si no inviertes tu dinero, el coste de oportunidad es lo que podrías estar ganando. Si no estudias algo que te interesa, el coste es lo que dejas de aprender. Si no tomas acción, estás eligiendo la inacción, con todas sus consecuencias. Por eso, entrenar esta mentalidad cambia tu forma de vivir. Empiezas a preguntarte, ¿esto vale lo que yo estoy dejando pasar? Ahora que ya sabes qué es el coste de oportunidad y cómo se manifiesta en decisiones cotidianas, vamos a dar un paso más. Cómo aplicarlo en tus finanzas diarias de forma práctica. Porque entender un concepto es solo la mitad del camino, lo que marca la diferencia es saber usarlo, y para eso voy a darte un método simple, pero muy poderoso que puedes aplicar desde hoy. Paso 1. Para antes de comprar. Haz de esto un hábito. Antes de hacer cualquier compra que no sea estrictamente necesaria, párate un segundo. Literalmente, detente y pregúntate, ¿qué otras cosas podría hacer con este dinero? Esta pausa es tu primera herramienta de poder, porque la mayoría de los errores financieros ocurren cuando actuamos sin detenernos a pensar. Paso 2. Haz una lista de alternativas. Coge papel y bolígrafo o abre una nota en el móvil y escribe al menos 3 cosas concretas que podrías hacer con ese dinero. Por ejemplo, ¿podrías guardarlo para un viaje que llevas tiempo queriendo hacer? ¿Invertirlo en un fondo para el futuro? ¿Usarlo para aprender una habilidad que aumente tus ingresos? ¿O simplemente no gastarlo y tenerlo disponible para una urgencia? Cuanto más específicas sean las alternativas, más claridad vas a tener. Paso 3. Calcula el valor futuro. Esto es especialmente útil para compras grandes o recurrentes. Si estás pensando en gastar 1.000 euros en algo que no es esencial, haz este cálculo. ¿Cuánto valdría ese dinero dentro de 10, 20 o 30 años si lo inviertes en lugar de gastarlo? Para ello, usa la regla del 72. Es una fórmula sencilla que te permite estimar cuántos años tardaría tu dinero en duplicarse con una rentabilidad fija. Solo tienes que dividir 72 entre el porcentaje de rentabilidad anual. Por ejemplo, si obtienes una rentabilidad media del 6%, divide 72 entre 6. Tu dinero se duplicará aproximadamente en 12 años. Si logras un 8%, se duplicará en 9 años. Así que estás pensando en gastar 1.000 euros hoy, piensa que si los invirtieras con una rentabilidad del 8%, podrías tener unos 2.000 euros dentro de 9 años. ¿Vale la pena gastarlos ahora en algo que quizás tampoco te hace tanta falta y tampoco uses ya dentro de 6 meses? Paso 4. Decide conscientemente. Y esta es la clave. No se trata de nunca gastar, se trata de gastar con conciencia. Conocer tu coste de oportunidad no significa vivir con culpa, sino vivir con intención. Si decides que algo vale la pena, hazlo con la tranquilidad de saber que has evaluado tus opciones. Pero muchas veces, al aplicar este filtro, descubrirás que no te compensa, y esto también es libertad. Una regla sencilla que te puede ayudar es la llamada regla de las 24 horas. Para compras importantes o que implican una suma considerable para ti, no tomes la decisión en el momento. Espera un día entero. Durante esas 24 horas piensa en lo que podrías hacer con ese dinero. Muchas veces al día siguiente la urgencia desaparece y aparecen nuevas prioridades que habías ignorado. Ahora bien, como en todo, también hay errores comunes que pueden hacer que el coste de oportunidad sea desapercibido, y evitarlos es tan importante como aplicar los pasos anteriores. Primer error, solo mirar el precio inmediato. La mayoría de personas se queda con lo que cuesta algo ahora mismo, ven una etiqueta, comparan precios y deciden.
pero el coste real muchas veces no está en la etiqueta, está en lo que dejas de hacer con ese dinero en el futuro. Segundo error, no valorar tu tiempo. Tu tiempo también tiene un valor económico. Por ejemplo, si tu trabajo te paga 15 euros por hora, eso significa que cada hora libre que tienes vale como mínimo esos 15 euros. Así que quizás cambiar de trabajo a uno que esté más lejos y que te pague solo 1 euro más la hora, quizás no es tan importante o no vale tanto la pena. Estás perdiendo tiempo que vale más que lo que estás guardando, y esto es un coste de oportunidad claro. Tercer error, comparar con las decisiones equivocadas. Muchas veces comparamos el precio de dos opciones similares. ¿Me compro este pantalón o aquel otro? Pero la comparación útil no es entre dos productos, sino entre comprar o no comprar. Tal vez lo mejor no es elegir entre dos pantalones, sino en cómo gastar ese dinero o reservarlo para otra meta. Y el cuarto error, olvidar los costes emocionales. El coste de oportunidad no es solo económico, a veces lo que estamos sacrificando es nuestra tranquilidad, nuestra energía, nuestro bienestar. Ese trabajo que te paga mejor pero te obliga a mudarte lejos de tu familia tiene un coste de oportunidad emocional que no siempre se puede medir, pero que se siente. Y si lo ignoras, es fácil tomar decisiones que, aunque parezcan racionales, te alejan de lo que realmente valoras. Cuando comprendes esto, entiendes que el coste de oportunidad no es un simple concepto teórico, sino una brújula real para tomar mejores decisiones. No solo te ayuda a gastar mejor, sino a vivir con más intención. Pero claro, saber identificar oportunidades no sirve de mucho si no sabes cómo organizar tus recursos para aprovecharlas. Porque una cosa es tener claridad y otra muy distinta es tener estructura. Y eso es justo lo que veremos en el próximo vídeo. Vamos a entrar de lleno en el mundo de las finanzas personales, cómo organizar tu dinero, qué diferencia hay entre economía y finanzas y cómo puedes empezar a tomar control real de tu situación económica desde ya. Porque solo cuando tienes un sistema claro es posible aplicar todo lo aprendido de forma práctica y constante. Este será nuestro siguiente paso. Pero antes de terminar, quiero que te lleves esta idea. No puedes tenerlo todo, pero puedes tener lo que más valoras. Para eso sirve el coste de oportunidad, no para que vivas con miedo a equivocarte, sino para que vivas con más claridad, para que cada elección que hagas te acerque, aunque sea un paso, a la vida que realmente quieres construir. Si este vídeo te ha hecho mirar tus decisiones con otros ojos, compártelo con alguien que también quiera tomar el control de su vida económica. Y dime en los comentarios, ¿cuál fue la última vez que elegiste algo sin pensar en lo que estabas dejando pasar? Estoy segura de que, al reflexionarlo, te darás cuenta de que el coste de oportunidad está presente en más momentos de los que imaginas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde vamos a organizar todo esto de forma práctica. Hablaremos de finanzas personales, de cómo se diferencian de la economía general y de cómo puedes empezar a tomar decisiones con un plan claro. Te espero allí.